Hola, Gustavo, un gusto saludarte a ti, a todos y todas, y desde acá, desde nuestra casa de Claxo en Buenos Aires hoy, luego de, bueno, esas actividades que tú mencionaste y algunas otras, como haber participado en Londres, también de un encuentro muy interesante discutiendo el tema de el desarrollo y las perspectivas decoloniales, y también participando de el Congreso Español de Sociología en Sevilla, en España, en ese caso, donde los temas centrales tenían que ver con los desafíos para la sociología en el marco de la sociedad digital y también estos temas que vamos a abordar hoy en función de los últimos acontecimientos electorales en Europa estuvieron sobre la mesa. Pero si te parece, avanzamos. Bueno, Sí, antes de claro. avanzar, en realidad quería saludar especialmente a la querida colega y amiga que seguramente estará luego de esta intervención mía, Marga Ferré, coordinadora, presidenta de Transform Europe, una red por demás interesante de Europa que trabaja, al igual que Claxo, por la transformación social en nuestros países y que además se han integrado como red asociada a nuestro Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Así que un saludo muy, muy especial para la querida Marga. Como tú decías, primero elecciones en el Parlamento Europeo, ¿verdad? El 9 de junio, ya un mes atrás, donde se observó un avance de las derechas y de las extremas derechas, más precisamente, especialmente en países como Alemania, Austria y Francia, y luego las elecciones legislativas en dos países en estos últimos días, ¿verdad? En primer lugar, bueno, en el Reino Unido y en Francia, ¿verdad? Veamos primero lo del Reino Unido, que fue el jueves 4 de julio, que en esas elecciones se produjo, un golpe, una debacle a los conservadores, al Partido Conservador, que pasaron como resultado de las elecciones de tener 365 escaños a 121. Y lo que marcó también el regreso al poder después de 14 años de los laboristas, del Partido Laborista, con 402 escaños frente a los 203 que tenían antes de las elecciones. Evidentemente este resultado en el Reino Unido es muy importante y está marcado por la crisis económica o por la economía estancada más que crisis, por la crisis de los servicios públicos, como todo lo vinculado a la atención sanitaria, la sanidad, la educación, y también por el Brexit, ¿verdad? Y por las promesas que se realizaron en el marco del Brexit, que determinan este cambio de rumbo según los principales analistas de este resultado electoral en el Reino Unido. Inmediatamente después, en Francia, ¿verdad? El presidente Emmanuel Macron, que como sabemos había disuelto el Parlamento la noche de su derrota electoral en las elecciones europeas, y todo parecía indicar la llegada al gobierno de la extrema derecha liderada en este caso por Marine Le Pen, que en la primera vuelta, el domingo 30 de junio, fue la fuerza más votada, con un tercio, exactamente un tercio de los votos, de los sufragios, y con muy buenas perspectivas en ese momento de obtener la mayoría absoluta, cercana a los 290 escaños que se necesitaban en la segunda vuelta que ocurrió el domingo pasado, el 7 de julio. Tanto es así estas, perspectivas que tenían de triunfo que Reagrupamiento Nacional, ya había designado un supuesto primer ministro, ¿verdad? Jordan Bardella, para ocupar el puesto desde el lunes 8 de julio. Bueno, hoy los resultados están a la vista y si bien ninguna agrupación de todas las que competían en estas elecciones legislativas obtuvo la mayoría absoluta en la conformación del Parlamento francés, el nuevo Frente Popular, como tú bien mencionabas, conformado por
fuerzas de izquierda, básicamente tres, ¿verdad? Y el Partido Ecologista se impuso con 182 escaños, digamos que es la minoría mayor, si podemos nombrarla de esa manera, con 182 escaños, 32 escaños más que en las elecciones anteriores de 2022. Después, la agrupación, el partido Juntos, la fuerza del presidente Emmanuel Macron, que perdió más de 80 diputados o diputadas, pero sorprendió ubicándose en el segundo puesto y quedando con 168 lugares en el Parlamento francés. Y finalmente, el reagrupamiento nacional, el partido de Marine Le Pen, la extrema derecha, que se ubicó junto a otros aliados de derecha, quedó tercera con 143 puestos en el Parlamento francés. Recordemos, bueno, que el padre de Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, que fundó este Frente Nacional en 1972 con una prédica que marcaba el regreso a los valores tradicionales, ¿sí?, de los franceses y el odio a los extranjeros, además de reivindicar muy abiertamente el nazismo. Este es el origen del actual reagrupamiento nacional. Además, creo que hay un dato que merece la pena ser mencionado y que es de que los 577 integrantes del Parlamento electos, 369 son varones y 208 son mujeres. Allí vemos otra vez esa brecha de género en la representación política de la que hemos hablado en varias oportunidades aquí en Infoclaxo. Como primera conclusión, ¿verdad?, en el marco de los análisis que se vienen dando en estos días y que seguramente ahora nuestra colega Marga Ferré y el colega de la Francia Insumisa van a profundizar, ¿verdad? Pero como primera conclusión, creo que es importante mostrar y destacar la movilización, la importante movilización social y política. Estamos viendo algunas imágenes en este momento. Movilización social y política que se produjo en Francia, ni bien se conocieron los resultados de las elecciones europeas, pero muy especialmente después de los resultados de la primera vuelta, del 30 de junio, cuando se vio como una amenaza real un potencial gobierno de extrema derecha en ese país. Los partidos políticos del llamado arco republicano, los sindicatos, los movimientos sociales, los y las artistas, los y las deportistas, se movilizaron y alertaron de este riesgo de un gobierno que implica xenofobia, racismo, restricción de las libertades y, digamos, deterioro en las conquistas sociales y en los derechos adquiridos. Esa movilización social, junto a la unidad de la izquierda, junto a la decisión de fuerzas progresistas de centro y de centro derecha de unificar esfuerzos en más de 200 de las circunscripciones electorales francesas, bueno, actuaron como un dique de contención a la llegada de la extrema derecha de los candidatos y candidatas del reagrupamiento nacional. Además, a esto tenemos que sumar la participación récord de 2/3 de la población habilitada para votar, del electorado, ¿verdad? Un 67%, en un país que, recordemos, el sufragio no es obligatorio y que marcó realmente un récord en participación. Creo que estos elementos pueden explicar este, digamos, fracaso relativo de la extrema derecha, y digo relativo porque tienen 1/3 de la representación electoral, ¿verdad? Y el rechazo a la presencia de, estos numerosos nostálgicos de las épocas nazistas y fascistas en las filas del gobierno francés. Hablamos de este fracaso relativo porque, como decía, están ocupando
un tercio prácticamente del Parlamento francés y en realidad mejoraron su posición dentro del Parlamento con 50 bancas adicionales comparativamente a 2022. Tenían, recordemos, 7 en 2017 y van sumando en cada una de estas elecciones. Tanto es así que ya están manejando en el horizonte de las elecciones presidenciales del 2027, bueno, la hipótesis de Marine Le Pen luego de los traspiés para que sea el año de su triunfo electoral. Recordemos que también en el Reino Unido, donde el ultraderechista partido de Reform UK obtuvo 14% de los sufragios, un porcentaje bastante menor que en otros países de Europa, pero que no obstante le permitió ingresar por primera vez a la Cámara de los Comunes, ocupando allí 4 escaños. Entonces, allí tenemos un elemento que quizás nos hace interrogarnos en estos dispositivos que estamos trabajando en Claxo en términos de plataformas de diálogo social, sobre la percepción y la supuesta decepción con los partidos tradicionales, que está llevando a generaciones, especialmente a generaciones de jóvenes y algunos sectores de trabajadoras y trabajadoras, a depositar, entre comillas, pero a depositar al fin su confianza en estos nuevos partidos que, bueno, como vimos, en muchos casos tienen mensajes reaccionarios, nacionalistas, de extrema derecha. Tenemos esas situaciones, bueno, allí en Europa, recordemos Italia, Hungría, pero también las tenemos aquí en Argentina, aquí en América Latina, con el caso más reciente de Argentina, pero también Ecuador, El Salvador. Entonces allí tenemos un punto que requiere de mayores análisis, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando en términos de la confianza y la percepción a los mecanismos partidarios tradicionales de expresión de nuestra política, particularmente entre las personas más jóvenes y los sectores trabajadores? Ahora, como contrapeso, también tenemos, por otro lado, expresiones que se van consolidando, especialmente aquí en la región latinoamericana y caribeña, del progresismo a nivel regional. México, hablamos de eso hace 2 semanas, si no recuerdo mal, en un Infoclaxo. Tenemos el fuerte liderazgo que está representando Brasil con la presidencia de Lula da Silva. Colombia, por supuesto, con Petro, donde además, recordemos, tendremos nuestra conferencia el año próximo, en un año exactamente estaremos allí en Bogotá. También Guatemala, Honduras y la expectativa que tenemos en Uruguay en el marco del proceso electoral que estamos atravesando rumbo a octubre, ya con un candidato definido dentro de la izquierda uruguaya, Yamandu Orsi, y también un candidato dentro de un partido tradicional, el Partido Nacional, Álvaro Delgado, que son básicamente quienes competirán con chance real por la presidencia en el Uruguay. Pero hay una fuerte, expectativa, pero además una fuerte probabilidad, de acuerdo a las encuestas que se van conociendo, de que el Frente Amplio triunfe en Uruguay en octubre. Entonces, esta situación contradictoria, ambivalente que observamos en nuestra región y en el mundo, este avance de las extremas derechas en las distintas latitudes, que también desafía a las fuerzas progresistas a trabajar no solo en tratar de frenar ese avance, ese dique de contención, como plantean en Europa, ese cordón sanitario, dicen también, para frenar el avance de estas extremas derechas, sino en construir verdaderas alternativas al modelo neoliberal dominante que produce desigualdades de distinta índole, como hemos analizado o como analizamos siempre aquí
en Infoclaxo. Y bueno, para eso tenemos que trabajar con las herramientas de la democracia para hacer avanzar estos campos populares y progresistas que propongan alternativas basadas en la democracia y en el respeto a los derechos humanos, pero que se propongan la generación de políticas que permitan condiciones de mayor igualdad para todos y todas. En definitiva, esa es la apuesta también que trabajamos aquí en Claxo, articulando desde la academia el conocimiento con los movimientos y las organizaciones sociales y con quienes están en el campo de la política pública, de las decisiones de política pública, para tratar de generar esas políticas transformadoras que son cada vez más necesarias aquí en nuestra región, pero también en todas partes a nivel mundial y también, como veníamos mencionando, en Europa. Karina, Sí. mientras que te escuchaba, pensaba, por último, en relación a lo que nos decías, digo, vemos que en muchos de estos casos hay una retracción, hay un aumento de las desigualdades muy brutales que se da en el marco de algunos de estos gobiernos de ultraderecha, y también una retracción de derechos. Pienso en la cantidad de movimientos de mujeres, y las luchas de los feminismos han sido muy potentes y muy transformadores en el marco de nuevas legislaciones, del planteo de temas muy centrales, pero que estaban siendo invisibilizados. Pienso en cuidados, pienso en las temáticas de salud sexual y reproductiva, el aborto. Digo, ¿cómo ves en el marco del avance de los sectores de ultraderecha estos temas en particular? Bueno, ya sabemos lo que pasa cuando estos sectores avanzan. El resultado es el recorte de derechos y el retroceso en esas agendas que tanto tiempo costó construir y que no son agendas teóricas, sino que son agendas prácticas que tienen consecuencias sobre la vida cotidiana de las personas. Tú mencionabas el caso de la agenda de género con consecuencias concretas sobre la vida y los cuerpos de las mujeres en nuestra región. Lo vemos en los países, lo vemos aquí en Argentina, lo que ha ocurrido con el Ministerio de Igualdad, con los programas de atención y lucha contra la violencia basada en género, y podría seguir colocando ejemplos, ¿verdad? Lo vimos, por supuesto, también en El Salvador, y vamos observando cómo estos elementos ocurren así siempre que triunfan estas fuerzas conservadoras y de extrema derecha, porque en definitiva lo que está aquí en disputa, y eso es lo importante de plantear, son dos modelos de sociedad y dos modelos de entender cómo debemos funcionar como sociedad, cuáles son, digamos, las prioridades que debemos colocar en el centro del análisis. Esa es la disputa. Y claramente la agenda de género y la agenda feminista además tiene la particularidad de ser el enemigo principal y común de todas estas fuerzas de derecha. No hay una de ellas que cuando avanza, cuando logra consolidar espacios de poder, no va en contra de los derechos feministas de género y de la agenda de salud sexual y reproductiva. Esto no es opinión, esto es digamos, constatación de lo que ha ocurrido en los países en que estas fuerzas han llegado a imponerse en determinados niveles de gobierno. Karina, agradecimiento enorme, como siempre un placer. Sabemos que vienen semanas también muy, pero muy movidas, en las cuales tendremos seguramente el próximo programa de Montevideo. Me interesaría que nos ayudes también a reflexionar sobre qué es lo que se juega en Uruguay con las próximas elecciones, con lo que ya nos adelantabas acá, pero muy pronto sería bien interesante poder tener un especial, porque Uruguay es clave políticamente en el mapa de la región, digo, entre Brasil con un signo político, Argentina con otro signo político. Entonces entiendo que ahí se juega algo bien importante en las próximas elecciones, y tendremos también especial desde Colombia, desde Bogotá, Colombia, anticipando un poco lo que se viene hacia junio de 2025. Así que se vienen semanas moviditas, pero muy interesantes para el análisis. Sí, claro, podemos hacer un programa especial sobre los desafíos en Uruguay. Algo avanzamos
cuando realizamos nuestro foro de las plataformas para el diálogo social sobre la temática de desigualdades en Montevideo. Esos temas estuvieron sobre la mesa, los podemos retomar ahora en clave de la disputa electoral que se está dando en mi país también, donde, bueno, básicamente hay dos modelos, como decía recién, en pugna. Y también seguiremos desgranando estas temáticas de las desigualdades y mencionar que dedicaremos algún espacio en los próximos Infoclaxo a analizar un informe muy interesante que vio la luz hace pocos días, si no recuerdo mal, el 7 de julio, que es el nuevo informe de nuestros colegas de Oxfam sobre desigualdades, justamente. Informe, bueno, por demás revelador, pero que estaremos analizándolo en las próximas semanas también. Así que me despido también con estas noticias, Gustavo, si te parece bien. Gracias, Karina. Un placer como siempre y nos volvemos a encontrar una semana. Claro que sí. Karina Batiani, directora ejecutiva de Claxo, aquí en el InfoClaxo con nosotros en un programa que estamos focalizando. Estamos hablando de las elecciones en Francia, pero vamos a hablar de las elecciones europeas también, para tratar de avanzar sobre eso. Separamos muy brevemente y ya estamos con nuestro próximo contacto.